Valle del Cauca, Colombia, país de mucha bendición. Declaramos a Colombia para Cristo. Amén. Y Jumbo para la Gloria a Dios. Y Jumbo para las naciones. Saludo en especial a la hermana Beatriz la Bella en Israel, a Abigail en Alemania. Saludo al pastor Orlando Sánchez en Estados Unidos, a Olga Ruiz, la mujer feliz en Jamundí, a Ana María en Calima Darién, a la pastora Lucero en Palmira Valle, al pastor Leonardo y a todas las personas que nos escuchan por medio de las redes. Les bendigo. Mi nombre es Fernando Sánchez, siervo de la casa Jezreel, que significa Dios siembra su reino. Gloria a Dios. Hemos venido con una secuencia de predicación sobre los hijos de Dios. Hemos predicado la 1, la 2, la 3 y hoy vamos a meterle la 4. Gloria a Dios. Y hoy la prédica a los hijos de Dios, parte 4, y vamos a predicar la esencia de Dios. Amén. Vamos a establecer verdades espirituales que aunque estén escritas en la Biblia no la creen. Vuelvo y lo digo. Vamos a establecer verdades espirituales que aunque estén escritas en la Biblia no lo creen, no lo están creyendo, no lo están valorando. Están aceptando cosas humanas, informaciones humanas, pero no están creyendo la revelación del Eterno a través de la palabra. Amén. Amén. La esencia de Dios. Bueno, hoy en día hay personas que ni siquiera creen en Dios y mucha gente, le voy a decir algo antes de comenzar la predicación. Usted no crea que porque una persona diga que cree en Dios, que sea creyente en Dios. Vuelvo y lo digo. Los demonios creen y tiemblan. Lo voy a decir por esto. Porque hay muchas personas que creen en Dios, pero un Dios que no es el Dios de la palabra o de la Biblia. Y hay que separar eso. Usted tiene que entender que usted cree en el Dios revelado a través de la literatura bíblica. Hay muchas personas que tienen falsos dioses. Ojo, no todo lo que se le llame Dios es Dios. Solamente hay un solo Dios. Cristo. Y es el Dios revelado. Y hoy vengo a hablar sobre eso. Abramos las escrituras en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4 versículo 24. San Juan capítulo 4 versículo 24. Y eso es una de las mayores revelaciones que pueden haber. Jesús le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu. Mucha gente ha escuchado este pasaje, pero no lo ha meditado. ¿Dios qué es? Espíritu. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros no sabemos qué es espíritu. Dios es espíritu y los creadores. Nadie sabe. Es necesario. Ojo, han escuchado el concepto, como el concepto de universo. Pero ¿quién ha ido y ha entendido todo el universo? Así es el concepto de Dios más grande aún que el universo. Y entender que Dios es espíritu. Y entender que es espíritu. Debemos de comprender que la Biblia revela que hay inteligencia superior y eso se llama Dios. Y que esa inteligencia está por encima de la tierra y en cierta manera, si lo vemos desde el ámbito científico, es extraterrestre. La Biblia revela que hay extraterrestres. A mí no me parece nada extraordinario. Porque ¿qué es extraterrestre? Seres que no fueron creados en esta tierra. ¿Cuántos millones ha gastado la NASA y las agencias del espacio averiguando si encuentran una bacteria? Porque si usted encuentra una bacteria en otro planeta, eso ya es vida extraterrestre. Pero la palabra de Dios revela que hay seres no de esa creación y que hay un ser que creó los cielos y la tierra y que no pertenece a esta creación, y fuera de eso hay seres que se rebelaron contra Dios
A eso que han estado enseñando al hombre se le llaman extraterrestres. La ciencia del ser humano no está tan lejos de las cosas de Dios. Entonces, para que, de una vez le voy diciendo a los hermanos, para que no se sientan extraños cuando le hablen de seres extraterrestres. Porque la Biblia siempre ha enseñado sobre eso. La Biblia enseñó que la tierra es redonda. ¿Lo sabían? Sí, antes de que el hombre lo supiera. Ya lo Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Sí, Padre. clamamos por tu Espíritu para que nos revele tu palabra. Amén, aleluya. Señor, quita la incredulidad, la ignorancia, el temor para entrar en tus profundidades. A través de tu Espíritu, revélanos, Señor, la esencia de Dios y el propósito eterno que tienes contra nosotros, que tiene a favor de nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Los seres humanos, a través de predicación y enseñanzas mal interpretadas, manejan doctrinas humanistas donde han tratado de mostrar al Dios como Dios humano. ¿Ustedes creen que Dios es humano? No. No, él es espíritu. Sí. Pero él sí hizo humano cuando... Gloria a Dios, y eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, dice la Escritura, ahí mismo en San Juan capítulo 4, versículo 24. 24, ¿listo? Dios es espíritu y los creadores. Y la mujer le respondió, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Quiere decir, nos va a enseñar. Quiere decir, es nuestro maestro. Quiere decir que Él es el que tiene las verdades espirituales. Para comenzar esta predicación tenemos que ir al Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es lo profético y el Nuevo es el cumplimiento. Hay una profecía en Isaías que aunque lo dice claramente, la gente no lo cree, lo duda. Y la palabra dice así, ¿Isaías qué? 9 versículo 6. Un niño no se nace. Porque un niño nos es nacido, Isaías no es. hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cuántos atributos está hablando el profeta de este ser? Está diciendo que iba a nacer un niño y que ese niño tendría un principado, que ese niño, su nombre sería llamado admirable, que es el nombre que se le da a Dios en sus atributos, que ese niño iba a ser el consejero, el que nos iba a enseñar, o el maestro, que ese niño es el Dios fuerte, que ese niño que nacía iba a ser el Padre eterno, y que ese niño es nuestro príncipe de paz. Ese versículo lo dice tan claramente. ¿Quién es Jesús? Pero la gente aún no lo cree. ¿Por qué no lo cree? Porque no pueden entender que Dios mismo se hizo hombre. Y aunque esté escrito en diferentes pasajes bíblicos, todavía no lo creen. La palabra de Dios enseña estas verdades fundamentales reveladas a través del Espíritu de Cristo. ¿Quién es Él? Y no lo creen, lo desvirtúan. La Biblia es el único libro. Cuando hablo único es que reúne todos los escritos que revela que Dios se iba a hacer hombre. No lo encuentra usted en ningún otro escrito de otras religiones. Solamente en la Biblia. ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí. Entonces comienza Dios mismo a revelar
los nombres de un niño, y a ese niño se le llamó Emanuel, que traducido, ¿qué significa? Dios es con nosotros. Dios con nosotros. Impresionante. Cuando leemos el libro de San Juan capítulo 1, aleluya, Padre, lléname de tu presencia, oh Santo, que aquí lo dice tan claramente como el agua, desde el 1:1, porque le voy a decir una cosa, San Juan 1:1, esta es la creación, este es el verdadero Génesis de lo espiritual. Dice la Escritura, en el principio era la palabra. Cambio la palabra verbo por palabra porque es el original. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Nos va llevando de revelación a revelación. Está hablando del Hijo, del Espíritu Santo y del Padre. Por eso en Cristo está toda la plenitud de Dios. En Él habita toda la plenitud de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Ahí se le rompió la cabeza a más de uno. Este era el principio con Dios. Entonces está revelando más atrás de la creación de la tierra y está revelando el principio con Dios. ¿Aló? Y esto solamente, ojo, porque en las cosas de Dios hay conceptos eternos, hay conceptos que la mente del ser humano no las puede entender, y uno de ellos es la eternidad, porque somos seres limitados con el tiempo, limitados con nuestra mente para entender estas eternidades y estos poderes tan grandes. Solamente Dios nos la puede revelar y usted solamente la puede creer porque Dios lo está diciendo. Y Él está diciendo el principio con Dios. Ojo, no está hablando del principio de la creación, está hablando desde antes. Ese era el principio con Dios. Todas las cosas por Él, escuche la palabra Él. Cuando usted haga el estudio, va a entender que la palabra Él es de mucho poder. La palabra Él es con que se refiere y el pronombre de Dios. Todos los ángeles dicen, Él es Él, Él es Él. Todos los nombres de poder terminan en Él, Miguel, Gabriel, Jezreel, porque su esencia, ¿quién es? Él. Los más cercanos de poder terminan en Él. ¿Lo sabía? Rafael, ¿termina en qué? En Él. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Él. Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dándole totalmente la autoría de creador a esta persona que está hablando. A Él. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Desde que comenzó a revelar que era la palabra. Después el apóstol comenzó a revelar que Él era la luz. Primero que Él era la vida. Después comenzó a revelar que Él era ¿qué? El camino. La luz. Y después dice, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y comienza otra vez y traslada al mundo natural y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Le coloco Juan el Bautista para que la gente pueda entender de quién se está refiriendo. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz.
Juan dio testimonio de la luz. Señor. Y ese testimonio no dijo Jesús es la luz. Dijo, dio testimonio de Jesús. Que viene tras de mí. Amén. Aquí el profeta comienza a revelar cosas que no han sido reveladas. Y comienza a decir que el que creó todo, el que hizo todo, vino a esta tierra y que se envió un profeta a dar testimonio de él, de la luz, al fin de que todos creyesen por él. Y voy a pararme aquí un momentico. Juan el Bautista, hay muchas personas que no saben quién fue Juan el Bautista. Mucha gente cree lo que ve por encima. Ven a Juan como un loquillo, vestido de camellos, comiendo langosta, que son chapulines. No piense que Juan comía langosta de la que usted come de mar, sino chapules. Y miel silvestre quiere decir la savia de los árboles cuando botaban su alimento. El hombre vivía en un desierto, pero muy poca gente sabe la identidad de Juan. Muy poca gente sabe que Juan era primo de Jesús, que Juan venía directamente de la rama sacerdotal del sumo sacerdote, que era hijo de Zacarías, de Elizabeth, que su nombre fue profetizado, que el nombre de Juan lo dio Miguel, el ángel, reveló, Gabriel, el mensajero, y dio la revelación de quién era Juan. Juan nació, se le colocó el nombre, pero nadie sabe, o muy pocos saben, que Juan el Bautista fue el último y el único gran sacerdote, según los hombres. ¿Lo sabían o no lo sabían? Era el sumo sacerdote, según el orden de Aarón. Tuvo el privilegio de presentar al Mesías, de reconocer al Cordero perfecto, sin mancha. Dijo, he ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Quién era el único que podía ejercer el reconocimiento del Cordero si era apto para el sacrificio? Diga conmigo, el sumo sacerdote. Mucha gente en su ignorancia, cuando leen el pasaje del Jordán, piensan que Jesús se bautizó. Y Jesús ahí no simplemente se bautizó, porque Jesús es el bautismo, la pila bautismal, porque el mismo Juan dijo, Señor, antes tú tienes que bautizarme a mí, y tú vienes a mí. Y entonces Jesús no le dijo, bautízame. Lo que le dijo fue, deja que se cumpla toda justicia. Porque el sumo sacerdote tenía que ser el representante de la humanidad y transferir el pecado por las personas que se iba a sacrificar el cordero. ¿O no era así? ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Traía el cordero e imponía las manos e invocaba el nombre de la familia por qué iba a ser sacrificado ese cordero. Pues en Dios mismo tenía que pasar lo mismo para que tuviera ¿qué? Validez. Juan el Bautista tuvo que imponerle las manos a Jesús y decir, Señor, presento este cordero sin mancha por el pecado de la humanidad. O si no, vendría un problema legal. Estoy hablando muchas profundidades. ¿Por qué? Porque tenía que haber ese ritual de sacrificio. Tenía que haber un representante humano para transferirle el pecado a Jesús.
Si hoy los judíos supieran que Juan el Bautista era el sumo sacerdote, llorarían. Porque ellos no aceptaron a Jesús porque el sumo sacerdote no lo aceptó. ¿Y sabe por qué no lo aceptó? Porque eran sacerdotes falsos. ¿No entendieron? El único sacerdote verdadero ahí era Juan el Bautista. Nació por obra milagrosa. Nació de una esterilidad. Elizabeth era de muchos años. Ya no tenía que tener bebé. Pero para que se cumpliera la palabra, Dios abrió esa matriz para que se levantara el único sumo sacerdote que verdaderamente iba a oficiar para el sacrificio del Cordero. Impresionante saber esto. Los judíos no lo saben. Si lo supieran y lo entendieran y lo creyeran, estuvieran llorando. Pero era profético. Y Juan el Bautista, cuando transfirió el pecado a Jesús, ahí se le terminó el ministerio. Ahí se terminó su propósito. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. ¿Por qué lo dijo? Porque ya viniendo Él, entendió que se acabó la generación del templo, de los sacrificios, de los corderos que tenían que morir inmolados. Ahí comienza usted a tener revelación. ¿Por qué Juan no tuvo hijos? A los rituales. ¿Por qué Juan le fue cortada la cabeza? ¿Por qué el templo de Jerusalén fue destruido? Porque eso ya no está vigente. Amén. Porque Jesús reveló que Él era el templo. Él dijo: destruí este templo y en 3 días lo reedificaré. Él reveló en Hebreos que era el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, el Eterno. Entonces, hoy en día la gente no sabe que nosotros ya tenemos el templo levantado. La gente no sabe que ya el sacrificio fue dado. No saben que Jesucristo es el sumo sacerdote y que se presentó con su propia sangre. No lo saben. Muchos pastores no saben que son sacerdotes y creen que eso es una recocha de estar predicando. Ni saben lo que están predicando, ni saben lo que están diciendo, ni saben quién es Dios, ni saben lo que Él hizo. Que ya pasaron cosas que usted no tiene que esperar, sino que ya sucedieron. Para los judíos todavía no ha venido el Mesías. Para muchos cristianos tradicionales todavía no han bajado a Cristo de la cruz, lo tienen en un crucifijo. Y para otros ya tenemos un Cristo resucitado que vive en nosotros. ¿Quién dice amén? Amén, aleluya. Y esa es la revelación. Y muy poca gente sabe que somos el verdadero pueblo de Dios, y que no saben que Israel es una maqueta. Como el templo de Jerusalén fue una maqueta, una representación de la iglesia, porque la palabra iglesia significa pueblo de Dios. Que nosotros somos los israelitas. Pablo lo dijo, que el judío no era exteriormente sino interiormente, y que la circuncisión no es la que se hace por fuera sino interna, y que nosotros somos circuncidados a través de la circuncisión de Cristo. Pero no voy a predicar eso más, eso lo dejo para otra predicación. Amén. En Hebreos se revela
que Dios se hizo, Carne. pero antes de seguir la continuación, perdón, pueda seguir explicando San Juan, porque no lo terminé. Esto es muy profundo y pido al Espíritu Santo que le recuerde esas palabras que estoy predicando, Hebreos que le recuerde. No, ahorita ya seguimos. ya. Entonces dice aquí, en el 9:1-9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, Y el mundo. y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos viene y los suyos Perdón, reciben. ¿cómo así? Está diciendo que vino el que hizo el mundo No lo conocieron. y todavía no lo conocen. Hay muchos cristianos y hijos de Dios. Llamo cristianos simpatizantes, llamo hijos de Dios los que han nacido de nuevo. No lo conocíamos. No lo conocen. En las iglesias, a la persona que menos conocen, Es Jesús. en muchas iglesias, las personas que menos conocen o la persona menos conocida es Jesús de Nazaret. Y eso que lo predicamos todos los días. Y que la predicación es referente a hablar de Él. No se conoce. No se sabe quién es Él. Se argumenta de Él. Hay muchas personas que lo han aceptado de boquilla, pero no de corazón. No lo tienen como Señor, no lo tienen como Maestro, no lo tienen como consejero. Buscamos cosas de otras personas. Lo quieren tener, ¿sabe como qué? Como un amuleto. Hay muchas personas que tienen un Cristo mental. Quiere decir un Cristo formado por imaginación mental humana, pero no un Cristo formado a través del conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y a mí me impacta que dice, y el mundo no le conoció. Y la palabra lo dice tan claro. El mundo por él fue hecho. Y nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que fue hecho, él tuvo que estar ahí. Él creó tronos, principados, todo le pertenece a él. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Nuestra limitación y aprender con nuestro conocimiento y nuestra observación. Literalmente. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Él pensó en lo que sabía. ¿Será posible volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Eso es ciencia, conocimiento. Y Jesús le dijo, el que no nazca del Espíritu y del agua, no puede ni ver ni entrar en el reino de Dios. Hoy hay hermanos que no han entendido las doctrinas bíblicas. Hoy hay hermanos que creen que Dios es humano. Y que como es humano, entonces es igualito a ellos. Y manejan doctrinas humanistas. Como un Dios limitado. Y todavía contradicen al creador de los mundos, al creador del universo. Es que Dios no es sabio por casualidad. Él es sabio también por experiencia. Él los creó todos, lo sabe todo, es eterno. ¿Cómo puedo yo contradecir al que todo lo sabe? Al que todo lo sabe, y no tan solamente eso, sino lo creó. Y le pertenece. Y lo más doloroso para muchos, que subsisten por Él. El universo subsiste por Él. Para Él. Él es la vida. Eso está diciendo la Escritura. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció.
a los suyos. Ahí le dejo para que usted medite, Ese tropo en la uña. le dejo esa meditación y ese pensamiento. ¿Cómo será? A esta doctrina le llama kenosis. Que el Dios de los cielos, que tiene el universo en su mano, se volvió tan pequeño que vino y se hizo humano. Y la palabra lo dice, lo revela, que se le preparó un cuerpo. ¿Lo sabían? Y el cuerpo sabemos que fue hecho por el Espíritu Santo, lo sabemos por las lecturas, pero en Hebreos capítulo 10:5 lo revela. ¿Quién hizo el universo? Lo dice claramente, pero el problema es que no lo queremos creer, no lo queremos aceptar. Nuestra mente limitada no puede entender que el Dios verdadero vino y se hizo ¿qué? Hombre, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como dice la Escritura, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gente no lo cree. Conozco muchos pastores que no creen y contradicen lo que está escrito. ¿Qué dice en? Vamos a leerlo. Hebreo 10, Desde el 10, 5. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos. sigue, 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Dónde aparece eso? Y desaparece en el Salmo 46:8, pero sigamos. Diciendo, primero, sacrificio, ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Según qué? La ley. Aquí está diciendo la palabra, escúchenme muy bien, que a Dios no le agradó esta ley de los sacrificios. ¿Lo está diciendo o no lo está diciendo el profeta? Amén. Porque lo que la ley hacía era una representación de cómo iba a ser quitado el pecado a través de un sacrificio, que la vida estaba en la sangre, y por eso hay sectas por ahí que no saben aplicar sangre y no saben que la vida estaba en la sangre de Jesús. Y dice, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Amén. Jesucristo vino como Cordero Pascual, para eso tomó el cuerpo, para sacrificarse. Por eso Dios se hizo hombre. ¿Dónde aparece eso? Hebreos capítulo 2. Perdón, Hebreos capítulo 2, 14, 18. ¿14? Al 18. Hebreos capítulo 2. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén, vuelvo y lo leo por ustedes. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿cuáles son los hijos de Dios? Nosotros, los que hemos recibido, ¿participamos de qué?
de carne y sangre. Quiere decir que Dios vino a participar ¿de qué? Entonces Dios se hizo ¿qué? Hombre. Se hizo ¿qué? Carne. Y vino a participar en nuestros padecimientos. Se despojó de su poder. Y vino y se presentó como hijo. Tan claro está la literatura bíblica, tan perfecto, como los hijos participaron de carne y sangre. Él tenía que de participar de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Quiere decir que cuando Él vino y murió y resucitó, ahí fue el problema en el Hades. Ahí sucedió la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Dice que le quitó las llaves, destruyó el acta de los decretos que nos era contraria, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo no podía ser muerto, que Él tenía este decreto de dar su vida y volverla ¿qué? A tomar. El peor negocio para el diablo fue haber matado a Jesús. Si él supiera lo que le venía encima, no lo hubiera hecho. Ni lo que ojo vio, ni lo que ha subido el corazón del hombre es lo que Dios le tiene preparado para los que le aman. Estos misterios tan profundos, donde se revela que Dios viene y tomó el cuerpo de un niño, se formó. Él mismo dio su vida. El problema fue allá abajo, que eso muy poco lo sabemos, pero que Él triunfó. Amén. Amén. Entonces, por eso Él se tuvo que hacer ¿qué? Hombre. ¿Usted cree que el nacimiento de Jesús fue una casualidad? ¿Cuántas profecías hay desde la antigüedad, de Isaías, de todos los profetas, Desde Génesis, que Él sería vendido por 30 monedas de plata, que ningún hueso suyo sería quebrantado, que resucitaría? Usted lee Isaías 53 y es una radiografía del sacrificio de la muerte y resurrección de Cristo. Y ahí también está la iglesia, porque dice: y verá linaje y vivirá eternamente. ¿Cómo no creerle a la palabra? ¿Cómo no creer quién es Jesús? Segunda de Corintios capítulo 5 del 11 al 21. Lo primero que manifestó en esta tierra no fue el ser espiritual, sino el ser natural. Después vino ¿qué? El espiritual. Segunda de Corintios 5 del 11 al 21. Perdón que estudiemos tanta palabra, pero yo no puedo colocar fundamentos sin hablar de lo que está escrito. Yo no estoy hablando locuras de mi mente, sino lo que la palabra de Dios revela y dice. El ministerio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para con Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tremendo. El que quiera guardar su vida la perderá,
y el que la pierda por causa de él. la ganará. De manera que nosotros, he aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. ¿A nadie conocemos qué? Según la carne. Y eso es un misterio. Escúcheme muy bien. Usted debe entender que usted pasó de ser carne y sangre a contener el Espíritu de Dios. Y esta es la gran diferencia entre las personas naturales y los hijos de Dios espirituales. Que los que aceptaron a Jesús, se les dio a beber el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que verdaderamente hace al Hijo y lo santifica. Eso no está en ninguna otra religión. Esto es doctrina exclusiva de la Biblia, donde revela un cambio de naturaleza y de ser, donde se revela que Dios vino a ser al hombre en la esencia de lo que Él es en espíritu, y el Espíritu Santo o Espíritu vivificante. Ese es el secreto de la vida eterna. La vida eterna es que tú recibas del Espíritu de Cristo, porque todo lo que es de Dios es eterno, su esencia, y el que beba del Espíritu del Señor será eterno. Por eso muchos predican que no se pierde la salvación para los hijos de Dios. A los que no son hijos no se sabe, son perdidos. Por eso 1 Corintios 14 dice claro. Ahí es difícil entender lo que estoy predicando, porque necesitaría años de estudio de ustedes para poder entender las doctrinas básicas de la gracia. Los que verdaderamente fueron unidos, bebieron el Espíritu de Dios, son nuevas criaturas, son regenerados, son hechos nuevos, son otra clase de seres, ya no son humanos, simplemente son celestiales esperando que su cuerpo vejezca o partan con el Señor. Amén. Si ustedes querían saber el misterio, Vivimos en este mundo, pero no somos Somos de este mundo. Amén. porque tenemos la esencia del otro mundo. Jesús dijo que iba a ser morada para que viviéramos con Él. ¿Usted cree que con este cuerpito vamos a vivir? No. No. Esos son doctrinas de los testigos de Jehová, que lo colocan usted con el caballo, con el mulo en esta tierra. No, cuando se habla del cielo, la gente todavía no entiende qué es el cielo. Son cosas que no podemos hablar porque no la podemos entender. Creemos que el cielo son las nubes. No sabemos. No sabemos. Ni sabemos qué es espíritu. Pero creemos por lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice que el que cree en su nombre tiene vida ¿qué? Eterno. El que lo reciba, el que beba de su espíritu. Y ese es el bautismo. El secreto no es, escúcheme muy bien, porque la gente está confundida. Cristo vino a ser hombre, pero Cristo no nos viene a hacer a nosotros hombres, porque nosotros ya somos hombres. Vino a hacernos ¿qué? Es hijos, espíritu. Por eso nos dio de su espíritu. ¿Están entendiendo el mensaje? Muy duro. Perfectamente. Duro ese mensaje entender. Que la esencia de Dios en nosotros es lo espiritual. Que Dios no es carne ni sangre. Se hizo carne y sangre con un propósito de dar su vida en sacrificio. Pero usted, el Cristo de la carne, no lo espere más. ¿Aló? Usted no espere el Cristo con barba.
¿O usted lo está esperando? ¿Usted está esperando el Cristo con barba? ¿O le dañé la información? Le destruí el pensamiento. Sí. Mucha gente está esperando al Cristo con barba, al Cristo judío. ¿No dice que creó los cielos y la tierra? Y entonces están esperando al Cristo humano. Tremendo. Y va a ser muy diferente. Y el velo de la carne ya se le cayó. Cristo ya no viene limitado. Él ya no viene como cordero. En toda su Juez. esencia. Viene como juez Y Dios. de Dios. Va a juzgar a los vivos y a los muertos. En toda su esencia. Y le veremos como Él es Él. Ay, Santo de Israel. ¿Sabes qué? Mucha gente está esperando ver a Jesús en cuerpo humano, Sí. glorificado. Y no han entendido, es que no leen. Creen que porque leen un versículo entonces sacaron doctrinas. Y no están entendiendo todo el concepto de quién era Él. Dice, y esa luz vino a este mundo. La luz. Y en física y en todos los estudios, el átomo, su partícula menor es luz. Toda la vida es luz. ¿Lo sabía, Chucho? Nosotros no hemos entendido quién es Dios. No lo conocemos. Somos limitados. Estamos esperando todavía que aparezca el hombre. Cuando vino Cristo, estaban esperando que Cristo fuera un general, un caudillo que cogiera espada y comenzara a matar gente y que liberara al pueblo de Israel. Eso no es liberación. La liberación es de la carne, del enemigo interno que tenemos, que es Satanás, que nos subyugaba, que tenía el imperio de la muerte. Ese enemigo oculto que muy poca gente conoce y habla mucho, pero no lo entiende, que es el diablo. ¿Y dónde está operando el diablo? Todavía no han entendido los mensajes de lo que la palabra de Dios está explicando. De un ser todopoderoso que se anonadó y se hizo hombre. Y entonces van a creer que ese hombre, que Dios va a quedar siendo hombre. Y creen que el hombre va a seguir siendo hombre. Y creen que usted va a resucitar y va a seguir siendo hombre. O va siendo mujer. Seremos espíritu con alma. Uy, padre, es una palabra así está. ¿Bravo o no es bravo? Sí. Allá no habrá sexo. Somos uno solo, tenemos uno solo. No se ha entendido, esto es una locura. Les dejo para que mediten, para que se les rompa la cabeza. No, ya me rompí. Imagínense, el que creó los cielos, la tierra, que todo subsiste por medio de Él, y nosotros le vamos a colocar la figura de un hombre. Él se hizo hombre, Pero con un propósito. con un propósito de ofrecer el cuerpo, Y no más. de sacrificio. Pero esto es vedado. No, ¿cómo así? No. Entonces, Dios se hizo hombre y se va a quedar siendo hombre. No, él No. es su esencia. Y que entonces Dios vino a coger los hombres y los va a dejar siendo hombre, o no le va a cambiar su naturaleza a la naturaleza que Él dijo, dioses sois, Dios dice que a los que le vino la palabra. Y la palabra no puede ser quebrantada. El ser humano está limitado a vivir en esta tierra. La gente todavía no ha entendido el propósito eterno. Que la salvación no depende, escúcheme muy bien, de lo bueno o lo malo que tú estés comportado. La salvación depende de que venga la esencia de Dios, su espíritu, y te transforme y te cambie y te haga un nuevo ser. Todas las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Que es una nueva creación completamente. Que el ser humano comienza y se regenera, se transforma, la regeneración. Ojo, si usted recibió a Cristo y no ha comenzado a ser regenerado,
entonces no ha recibido el Espíritu de Cristo, porque esa es la función de Él, cambiar aún nuestros pensamientos. Ojo, su cuerpo seguirá siendo mismo o seguirá envejeciendo, pero el hombre interior se va fortaleciendo, como dijo Pablo. Ay, santo Dios. ¿Quién me está entendiendo? Yo creo que Dios está rompiendo mentes. Amén. Todavía no hemos entendido lo que se está predicando, lo que Dios está enseñando, lo que está mostrando. ¿Usted cree que usted puede ir al cielo con su cuerpo? No. Corrupto. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 45. Y ya pudiendo entender esa dimensión. 45. 15:45. Ah, sí, porque 45. Aquí se habla de la resurrección de los muertos. Y dice así. Ve, se me olvidó grabar en WhatsApp. ¡Ah, Dios mío! Siempre se me olvida. Bueno, vamos a leerlo desde el 40. 15:40. Y hay cuerpos celestiales. Y cuerpos terrenales. Ajá, y cuerpos terrenales. Ojo, Una es la gloria de los celestiales. Escúcheme. Y otra la digan conmigo, cuerpos celestiales. Cuerpos celestiales. Tradúzcalo por extraterrestre si no lo ha podido entender. Celestial es extraterrestre, pues, no esta creación. Celestial es celeste. Y cuerpos terrenales. Está hablando, ojo, no de la tierra, no del sol, no. Está hablando de cuerpos, de seres. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Cristo vino a darnos la gloria de ¿qué? Del celestial. ¿Sabe qué decía Jesucristo cuando descendió aquí en la tierra? Decía, es que yo vengo de arriba. Y el reino no es de aquí. El reino no es de aquí, de esta tierra. Y la gente todavía no ha entendido qué es lo que está hablando. Le dijo Jesús a Nicodemo, si te he hablado cosas terrenales y no me creeréis, ¿cómo me creyeres si te hablara de las celestiales? ¿Ah? Hoy en día hay gente que todavía cree que Jesucristo nació en María y que ahí tomó vida. Él dijo antes, cuando le hablaron de Abraham, dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Un ser que eterno, que se ocultó mucho para no manifestar su gloria. Pero él comenzó a decirlo. Yo fui antes de Abraham. A Tomás le digo, cuando Tomás le dijo, Señor, muéstranos al Padre, yo le digo, bueno, tanto tiempo andando con vos y todavía no has visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero ¿sabes cuál era el problema, Tomás? Que veía al hombre y no veía la esencia. ¿Aló? ¿Y si no será el problema que también nosotros tenemos ahora? Amén, así es. Que estamos viendo el velo de carne, y no estamos viendo el eterno. Dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en la incorrupción. ¿Qué se siembra? La palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. En cuerpos corruptos se sembró ¿qué? La semilla incorruptible, como dijo Pedro, que fuimos sembrados con una semilla ¿qué? Incorruptible. Inmarcesible. Sin mancha. Se siembra en deshonra. Quiere decir, nosotros pecadores resucitaremos en gloria. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Ya están entendiendo el misterio? ¿Por qué? Porque Dios mismo cogió lo corrupto, lo arregló y lo llenó de gloria. Cuéntame.
Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que se resucita es un cuerpo espiritual. Amén. Ese es el secreto. Pero mucha gente todavía está anhelando el estuche. Es como la mariposa que anhele el caparazón donde ella estuvo. ¿Cómo se le llama eso? La crisanta. La crisálida. Eso, Ajá. crisálida. ¿Usted va a anhelar eso? No, eso es basura. La oruga. ¿Ah? La oruga. La gente todavía quiere anhelar el cuerpo. Y esas doctrinas le fascina al que anhela el cuerpo. El cuerpo hay que cuidarlo. Amén. Amén. Pero hay que cuidar verdaderamente lo que va a ser eterno. Pastor, mira, Jesús dijo, aquí está el 48. perdón, Jesús dijo, trabajad no por la comida que perece, sino la que permanece. ¿Cuál es? La La palabra. palabra, lo material. Entonces vamos a leerlo. En el 44 se siembra cuerpo animal. ¿Qué se siembra? Cuerpo animal. ¿Pero qué es sembrar? Es la palabra, el reino, la semilla, Cristo. Se siembra en un cuerpo animal. Nosotros somos terrenales, animales, diabólicos, corruptos, deshonrosos. Por eso la ley de Moisés no sirve. Porque la ley de Moisés es una información, no es un espíritu como Dios que transforma y hace nuevas las cosas. Por eso cuando viene la simiente de Dios, que es la información de Dios en nosotros, crea algo nuevo, una nueva criatura. Por eso el ser humano siendo viejo, la ley no le va a servir para nada, solamente para comportamientos. La ley de Moisés. Porque es por fuera, no transforma, no cambia. Por eso nadie pudo obedecer la ley, la pudo pues simular o tratar de agradar, pero nunca nadie pudo cumplir la ley. Porque la esencia es espiritual. Para yo poder ser cambiado tengo que ser impregnado con una semilla incorruptible para ser como Él es. Por eso no hay salvación sin Cristo. Es como tener un árbol sin semilla. Es como tener una persona perfecta sin lo perfecto que es Cristo. No se puede. Cristo no está solamente en una invocación, una persona que vino a morir. Es Dios mismo que vino a morir. Tomó cuerpo humano. Se sacrificó para coger, descender y coger las llaves. Retomar todo el dominio y majestad. Y fuera de eso vino a coger los seres humanos y hacerlos como Él es, hacerlos dioses, dice la Escritura. Y la Escritura no puede ser abrogada. Pelee el que pelee, alégueme el que me alegue. No podemos abrogar lo que Él está diciendo, porque imagen y semejanza de Dios es hijo, su esencia, su manera de ser. Porque entonces nos dio el Espíritu para que tuviéramos amor, gozo, paz, benignidad, templanza, el carácter de Cristo. Amén. No para que volvamos a ser humanos más humanos, humanos mejores, o no sirve. Porque el ser el mejor humano también está condenado. Es para ser seres perfectos como Él es. Y ese es el secreto. El secreto no tan solamente es que murió y resucitó, sino que vino a nuestro corazón a transformarnos como Él es. Esto es locura. No, total. Así también fue escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. O Espíritu Santo, si usted lo quiere incluir. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Ahí está hablando de tiempos de la creación. Lo primero que se manifestó en esta tierra no fue el ser espiritual, fue el ser ¿qué? Animal. El Adán terrenal. Por eso cuando vino Jesucristo, que partió los tiempos de la historia, antes de Cristo, después de Cristo, no tan solamente partió la historia, sino de que Él nació el primogénito espiritual. ¿Lo sabían?
Y de ahí nació el primer miembro de la iglesia, él es en sí mismo, para que él tenga toda ¿qué? Preeminencia. Cuando vino Jesucristo, nació la primera generación de los seres espirituales. Nació el primer ser espiritual, que fue Dios mismo. Y después de que él nació, invocó el Espíritu Santo para los que creyesen en él, y se levantó la simiente o el pueblo de Dios que son engendrados por el Espíritu. Nacieron nuevos seres. Oh, locura. ¿Estamos locos o qué? Pero eso es lo que está diciendo la Escritura. Que hay un derramamiento del poder de Dios que comenzó a caer sobre seres humanos. Y comenzó a caer una semilla incorruptible para hacerlo como Él es. Y Él es eterno, Él es amor, Él es paz, Él es gozo, sus características, a su imagen y semejanza, su profecía que dijo desde el Génesis. ¿Aló? Esa es la locura más grande. Pero eso es lo que está enseñando ¿qué? La palabra. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual, y así somos todos. Nosotros somos animales, pero recibimos la esencia de ¿qué? De lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es ¿de dónde? De los cielos. Del cielo. Y cuando habla del cielo no está hablando de aquí, de esta tierra, de esta atmósfera. Está hablando de un lugar indeterminado que nosotros ni siquiera sabemos. Jesús dijo, yo soy el verdadero pan de vida. Yo he descendido del cielo. ¿De dónde vino Él? Del cielo. Del celestial, no sabe. Mi mente no me cabe para eso. Ah, no, ni creo que las suyas. No, Ni saber cómo es su esencia. Bueno, sabemos su manera de ser, sus características, su poder, su deidad. Pero su cuerpo no sabemos cómo sea, que es un espíritu, cómo sea el espíritu de Él. No tenemos ni idea. A Dios nadie lo ha visto nunca en su esencia. Lo vieron en el cuerpo humano de un ser, Jesús. Pero nadie puede verlo verdaderamente su esencia, su poder. Si vemos el sol y se nos queman los ojos. El ser humano no tiene capacidad. A veces por eso dice que es el Dios invisible, nadie lo puede ver. ¿Aló? Pero se pudo sentir, se pudo palpar. Dice que palparon el verbo de vida, a Cristo. Su manifestación más gloriosa fue en Cristo. En Él habita toda la plenitud de ¿qué? De la deidad. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Quiere decir que Dios vino y nos va a transformar de terrenales a celestiales. Cuando usted sea transformado celestialmente, cuando es ese estuche, se dará cuenta quién verdaderamente es usted. Cuando lo vea a Él. Amén. Esa es otra perspectiva más poderosa. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, véanse ahora, traeremos también la imagen del celestial. Esa imagen solamente la vamos a poder disfrutar cuando dejemos estos cuerpos terrenales. ¿Aló? Entonces no va a haber cuerpo de comer, no va a haber relaciones sexuales, no va a haber cuerpo de pecado, como usted está pensando, bueno, ¿y cómo voy a conocer a mi mamá en el cielo? ¿A mi papá? Uno solo. ¿O cómo yo voy a hacer en el cielo? Yo no te puedo responder eso.
Ese es uno de los grandes misterios que nos tiene reservado Dios. Y los que estamos en este camino anhelamos. Por eso Pablo dijo que era muchísimo mejor estar con el Señor, porque Pablo recibió esas locuras de revelaciones, porque las escribió, y todos los apóstoles escribieron la transformación del terrenal al celestial. Y esa es la buena noticia, Amén. que tú eres terrenal siendo transformado a celestial, transformados, regenerados, Nacer de nuevo. nacer de nuevos en el Espíritu. Esa es la base del La Evangelio. esencia del Evangelio. Tú eres eterno porque tomaste de la eternidad de su Espíritu. Eres heredero y coheredero por su Espíritu. Amén. Por eso el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él. Por eso no podrá entrar a los cielos, porque no ha sido transformado, regenerado, hecho nueva criatura. Cristo es transformación Totalmente. y es nacimiento. Este es un concepto totalmente bibliocéntrico. Aquí no hay nada fuera de lo que está escrito, o he hablado algo diferente de lo que está escrito, digamos. Pero ¿sabe qué están vendiendo ahora? Que usted va a resucitar en su mismo cuerpo. Este cuerpo es de tierra. Transformación. De polvo eres en polvo te convertirás. En el espíritu. Y después dice en el 50, para confirmar todo lo que hemos estado predicando: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aleluya. Te voy a decir algo, que esto lo sé por el Espíritu. Los que sirvan a Dios no van a dormir, y es un galardón. Pero los que aceptaron a Cristo, recibieron la simiente, pero no trabajaron, no ejercieron, no hicieron nada, van a dormir. Pero le digo una cosa, hay muchos hermanos, porque la primera resurrección ya se dio. ¿Lo sabían o no lo sabían? No tan solamente Jesucristo, eso está en Mateo, ya les digo, donde aparece la resurrección de muchos que habían dormido, fueron resucitados. Y eso yo no sé por qué no lo predican, pero es que la Biblia lo dice. Cuando Jesús resucitó, Sí, resucitaron muchos justos, Están trabajando ya. están trabajando. Pero resucitaron en el cielo. San Mateo, capítulo 27, 52. Es que, ojo, ¿Mateo qué? 27:52. es que el cielo puede ser, escúcheme muy bien, aquí podemos estar en parte del cielo y no darnos cuenta, en otra dimensión. Amén. Es tanta nuestra ignorancia y desconocimiento de lo espiritual que no sabemos nada. El que diga lo contrario es suposiciones. Dice así: y se abrieron los sepulcros. Mateo tiene que 27, 52. Alguien que lo lea por mí, por favor. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ojo, ¿será esto mentira Amén. o es verdad? está escrito. Está escrito, yo no puedo abrogar esto. ¿Quiénes fueron los que resucitaron? Para mí dice que fueron justos. Quiere decir personas que tenían testimonio de Jesús. Entonces la pregunta es: ¿Jesucristo resucitó a los hijos predestinados desde antes de la fundación del mundo? ¿Esos que habían fallecido sin Cristo? Sí. La pregunta es: ¿y cómo Cristo hizo para predicarles a esas personas en el tiempo, si hace 2000 y pico años Pero eran justos. No, dice que Nació. muchos
cuerpo de santos. De santos. Es que lo voy a decir una verdad espiritual. Nosotros tenemos una malinformación de lo espiritual. La palabra a los hijos de Dios es santo. Cuando usted lee a Pablo, dice a los santos que están en Colosas, todos ustedes son santos, no por ustedes mismos, sino por la simiente santa que tienen. Amén. ¿Me están entendiendo? Por el Espíritu Santo que está aquí en cada uno de nosotros que haya recibido a Cristo. Uno de nuestros atributos es ser santos, porque el Espíritu Santo, ¿en dónde está? Nosotros. También amados, porque el amor de Dios se manifestó sobre nosotros. Amén, aleluya. Entonces, yo le hago una pregunta, y estos que se abrieron los sepulcros, a estos santos justos, porque los hijos de Dios somos santos, no por nosotros mismos, sino por el Espíritu que habita en nosotros, santo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? Están trabajando. Amén. ¿Están qué? Trabajando. Están ministrando. Por eso es tan importante la oración, que hace suministros llamas de fuego. Por eso es tan importante cuando tú oras y clamas y comienzas a exaltar el poder angelical de los ángeles de Dios. La gente todavía no ha sabido los misterios. No. Hay muchas cosas que tienen que ser reveladas. Amén. Amén. El propósito eterno en Dios es hacerte imagen y semejanza en Él, su Hijo. Por eso nosotros tenemos que comenzar a hacer morir la carne en nosotros a través del Espíritu. Y esa ya es otra enseñanza para el próximo domingo. La santificación por medio de Él. La justicia por medio de Él. Entonces, la gran diferencia entre un ser natural, terrenal, animal y diabólico es que aceptamos a Cristo y Cristo nos da la semilla incorruptible de su Espíritu, llevándonos a la elevada estatura en Cristo Jesús. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no bendecirle lo que ha hecho por nosotros? Porque mucha gente cree que esto es salvación solamente. Si fuera salvación solamente, fabuloso. No, es algo más grande, imagen y semejanza de Él, ser como Él es, vida eterna, eternidad, y no tan solamente eternidad, ser seres perfectos como Él es, ser perfecto como yo soy, ser perfecto porque yo soy perfecto, ser santo porque yo soy santo, ser eterno porque yo soy eterno. Ten mi esencia. Aleluya. A todas las personas que me escuchan por medio de las redes les bendigo. Mi nombre es Fernando Sánchez. Si te habló el Señor a través de esa enseñanza, hoy te invito para que reciba la semilla de transformación. La palabra de Dios dice que si invocar el nombre del Señor y creyeres en tu corazón serás salvo. Porque aunque tú no lo veas, y cuando oras a Dios creyendo, vas a recibir el Espíritu Santo. Yo quiero orar por ti hoy, por los que me escuchan por medio de las redes, y quiero acompañarte en esta oración y di conmigo: Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste por mí, que Dios lo resucitó de los muertos. Yo creo, Señor, que tú resucitaste, y que si invoco tu nombre y te acepto como Señor y Salvador, tú me darás de tu Espíritu. Y te recibo hoy, Señor Jesús, y abro la puerta de mi corazón. Y ven, Señor Jesús, y transfórmame, y hazme imagen y semejanza tuya. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por todos tus hijos que hoy hicieron esa oración, y desato bendición sobre ellos.
y desato tu palabra, porque tu palabra dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Padre, y hoy declaro el celo de Dios sobre tu casa, sobre tu vida. Y hoy declaro que Dios mismo se levantará y peleará la batalla por los hijos y colocará a los enemigos por estrado de los pies. Y hoy declaramos que toda enfermedad huye y todo espíritu huye. Ahora mismo decreto liberación, sanidad y prosperidad para los hijos de Dios en el nombre de nuestro amado Señor Jesús de Nazaret, Jesucristo. Gracias, Padre, por esta palabra. Amén y amén. ¿Quién vive, hermanos?